¿Por qué Jesús oró a Dios si Él mismo es Dios encarnado? Una pregunta que ha desafiado la mente humana por siglos, una aparente paradoja que divide la razón, pero que al mismo tiempo revela una verdad tan profunda que solo puede entenderse con el corazón iluminado por el Espíritu. Muchos han visto a Jesús arrodillarse, levantar los ojos al cielo, derramar lágrimas en Getsemaní o clamar desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al ver esa escena, la pregunta resuena en el alma: si Él es el Todopoderoso hecho carne, ¿a quién está orando? ¿A sí mismo? ¿A otra persona dentro de la divinidad? ¿O acaso su oración tiene un propósito más alto que trasciende la comprensión humana? No es una duda ligera. Es un misterio que toca el corazón de la encarnación. Dios hecho hombre, no solo para reinar, sino también para sentir, sufrir y orar. Desde el principio el Evangelio nos presenta un Cristo que no oculta su divinidad, pero tampoco su humanidad. Juan declara: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1 versículo 1, y solo unos versículos después añade: y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1 versículo 14. Ahí está el misterio condensado en una frase: Dios habitando entre los hombres, no como un espectador celestial, sino como un participante total de la experiencia humana. Jesús no oró porque necesitara convencer al Padre. Oró porque, al hacerse hombre, eligió vivir lo que nosotros vivimos, sentir lo que nosotros sentimos y depender como nosotros debemos depender de la comunión con el Padre Celestial. Su oración no fue un signo de debilidad, fue una manifestación perfecta de humildad y relación. En cada palabra que Jesús dirigía al Padre, había una revelación profunda del propósito de su encarnación: mostrarnos cómo se vive en perfecta unión con Dios. El Dios que se arrodilla. Detente un momento y piensa en eso. El mismo Dios que habló al universo y lo hizo existir, ahora se arrodilla en una noche silenciosa de Judea. Sus labios tiemblan en oración, sus ojos se levantan al cielo, y su corazón late al ritmo de la voluntad del Padre. En Marcos 1:35 leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. El Creador del cosmos, buscando al Padre en soledad, no porque ignorara su poder, sino porque vivía el modelo perfecto de comunión. Jesús, siendo Dios, se despojó voluntariamente de sus privilegios divinos. Filipenses 2:6 y 7. No dejó de ser Dios, pero decidió no usar su poder como recurso personal. Vivió, respiró y actuó en completa dependencia del Padre. Eso es lo que hace su oración tan gloriosa. No oraba desde la necesidad, sino desde la obediencia perfecta. Cuando el Hijo oraba, el cielo entero se alineaba con el plan eterno. Cada palabra suya era una expresión de amor entre el Padre y el Hijo, una conversación eterna trasladada al lenguaje humano. Por eso cuando Jesús decía: el Padre y yo somos uno, Juan 10:30, no estaba negando la distinción entre ambos, sino afirmando la perfecta unidad de propósito, amor y gloria. Jesús oraba al Padre no como a un ser ajeno, sino como aquel con quien compartía desde la eternidad la esencia divina. La oración como revelación. En Getsemaní, el misterio alcanza su punto más profundo. Lucas 22:44 nos dice: y estando en agonía, oraba más intensamente,
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí el Hijo del Dios eterno se arrodilla ante el Padre, su humanidad tiembla ante el peso de la cruz que se aproxima, y aunque el mundo espiritual está en guerra, Jesús no retrocede. Ora, no porque dude, sino porque ama. En su oración se revela el equilibrio perfecto entre la voluntad humana y la divina. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esas palabras son la cumbre del misterio, el Dios hecho hombre, rindiendo su voluntad humana a la perfecta voluntad divina. En ese momento, Jesús no ora para cambiar el plan, ora para alinearse completamente con Él. Esa oración es el ejemplo supremo de obediencia y amor. Nos enseña que orar no es debilidad, sino fuerza, que orar no es ignorancia, sino sabiduría, y que incluso el Hijo Eterno halló deleite en hablar con el Padre. Jesús oró para mostrar que la comunión con Dios es el centro de toda vida espiritual. Su oración revela que el reino no se construye con poder humano, sino con dependencia divina, el lenguaje eterno del amor. Cuando Jesús oraba, el universo escuchaba. Cada palabra era una declaración de amor trinitario. Era el Hijo comunicándose con el Padre en el Espíritu, revelando en forma humana el diálogo eterno dentro de la divinidad. Por eso en Juan 17, Jesús pronuncia lo que muchos llaman la oración sacerdotal. Allí, el Hijo ora no solo por sí mismo, sino por nosotros. Dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 16. Mira la profundidad de esa frase. Antes de que existiera el tiempo, ya había una comunión gloriosa entre el Padre y el Hijo, y ahora, al acercarse la cruz, esa comunión no se rompe, sino que se manifiesta en su máxima expresión. Jesús no está orando como un ser inferior pidiendo ayuda, está revelando el corazón del Dios relacional, aquel que no es una soledad eterna, sino una comunión perfecta de amor entre Padre, Hijo y Espíritu. La oración de Jesús no nace de la distancia, sino de la intimidad. No es un diálogo entre dos dioses distintos, sino entre las personas divinas de un mismo Dios eterno. El Padre y el Hijo se aman, se escuchan, se glorifican mutuamente. La oración de Cristo es la manifestación visible de ese amor invisible, el ejemplo perfecto para la humanidad. Pero hay un segundo nivel en este misterio. Jesús oró también como nuestro modelo. Él, siendo Dios, asumió plenamente nuestra naturaleza. No vino a la tierra solo a salvarnos con su muerte, sino también a enseñarnos cómo vivir en dependencia del Padre. Por eso oraba antes de tomar decisiones, Lucas 6:12. Oraba antes de hacer milagros, Juan 11:41. Oraba antes de enfrentar la cruz, Mateo 26:39. Cada momento de su vida estaba marcado por oración. Él no hacía nada sin primero conectarse con la voluntad del Padre. Eso nos enseña que la oración no es un acto religioso, sino un aliento espiritual. Así como el cuerpo no puede vivir sin aire, el alma no puede vivir sin comunión con Dios. Jesús oró para mostrar lo que significa ser verdaderamente humano, un ser completamente rendido al amor del Creador. En Él vemos la humanidad perfecta, sin pecado, sin orgullo, totalmente dependiente. Por eso su oración no solo nos redime, nos enseña el poder oculto en el silencio. A veces los evangelios mencionan que Jesús se apartaba a lugares solitarios. ¿Has pensado qué ocurría en esos silencios?
Eran momentos donde el Hijo se deleitaba en la presencia del Padre. Sin palabras, sin público, sin espectáculo, solo comunión. En ese silencio el poder se renovaba. En esa intimidad la misión tomaba forma, y de esa oración nacía la fuerza para sanar, liberar y morir por amor. El poder de Cristo no provenía de la admiración de las multitudes, sino de la comunión secreta con el Padre. Ahí estaba su secreto, ahí está el nuestro. Conclusión. Entonces, ¿por qué Jesús oró a Dios si Él es Dios encarnado? Porque su oración no fue una contradicción, fue una revelación. Nos mostró que ser uno con Dios no significa actuar separado de Él, sino vivir en completa armonía con su voluntad. Jesús oró porque, siendo Dios, eligió vivir como hombre perfecto. Oró porque, siendo eterno, eligió experimentar el tiempo, el cansancio y la dependencia. Oró porque quería mostrarnos el camino de regreso al Padre. Su oración fue el puente entre la divinidad y la humanidad, un eco del cielo pronunciado con voz humana, y en cada palabra que Jesús elevó, el Padre respondía con amor eterno. El Dios que ora no es un Dios débil, es el Dios que se humilla para salvar, que se inclina para redimir, y que ora no porque necesite, sino porque ama. En el principio, antes del tiempo, antes de los cielos y de la tierra, antes de que la palabra comienzo existiera, ya estaba el Hijo en el seno del Padre. Una comunión perfecta, inquebrantable, eterna. Una relación que no nació, porque siempre fue. Jesús no comenzó a existir en Belén. El pesebre marcó su encarnación, no su origen. Él mismo declaró en Juan 8:5, esas palabras estremecieron a los religiosos, porque yo soy no era una frase común, era el nombre eterno con el que Dios se reveló a Moisés en el monte. Yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3 versículo 14. Jesús hablaba no como un profeta citando a Dios, sino como Dios revelándose en carne humana. El Padre y el Hijo no son dos dioses, sino una sola esencia divina manifestada en relación eterna. Desde la eternidad, el Hijo no estaba fuera del Padre, ni el Padre fuera del Hijo. Ambos existían en perfecta unidad, en una comunión de gloria, amor y propósito. Y cuando el Verbo se hizo carne, esa unión no se rompió. La encarnación no fue una separación, fue una manifestación visible del amor eterno. Por eso Jesús podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14 versículo 9. El misterio de la comunión eterna antes de la creación. No había vacío ni soledad en Dios. El Padre amaba al Hijo, y el Hijo amaba al Padre, en la unidad perfecta del Espíritu. Ese amor eterno fue la fuente de toda existencia. El universo fue creado como un reflejo de esa comunión divina. Por eso Jesús, cuando ora, no está estableciendo una distancia entre Él y el Padre, sino revelando esa unión celestial en forma humana. En Juan 17:21, Él ora, Padre, que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Mira la profundidad de esas palabras. Jesús no pide unidad superficial, pide que los suyos participen de la misma comunión eterna que siempre ha existido entre Él y el Padre. Aquí se revela el propósito supremo de la oración de Cristo. No solo hablar con el Padre, sino invitarnos a ser parte del mismo amor eterno. Esa es la esencia del Evangelio. El Dios que ora, ora por nosotros, para que su unión con el Padre sea también nuestra.
el Hijo en el seno del Padre. En Juan 1:18 se nos dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa expresión, en el seno del Padre, no es una figura poética. En el idioma original describe una cercanía absoluta, íntima, eterna. El Hijo no está fuera del Padre, sino en Él. Esa es la fuente de su autoridad, su poder y su amor. Por eso, cuando Jesús oraba en la tierra, no estaba buscando al Padre como alguien lejano. Lo hacía desde una comunión que ya existía desde la eternidad, pero que ahora se expresaba en el lenguaje humano. Imagina el momento en que Jesús se bautiza en el Jordán. El cielo se abre, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, y se oye la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Ahí, en ese instante, el misterio se hace visible. El Padre habla, el Hijo obedece y el Espíritu confirma. 3 manifestaciones, un solo Dios. No 3 dioses, sino un único ser divino, en 3 personas eternas y perfectas. La oración de Jesús, entonces, no es comunicación con un extraño celestial. Es la expresión del amor eterno que se revela al mundo. El Padre y yo somos uno. En Juan 10:30, Jesús pronunció una de las frases más poderosas del Evangelio: el Padre y yo somos uno. Esta declaración fue tan impactante que los judíos quisieron apedrearlo por blasfemia, porque entendieron perfectamente lo que él estaba diciendo, que Jesús estaba afirmando igualdad con Dios. No dijo: el Padre y yo pensamos igual, dijo: somos uno. La palabra usada aquí en el original griego, en, significa unidad absoluta de esencia. Jesús no está hablando de acuerdo moral, sino de naturaleza divina compartida. Por eso cuando oraba, no lo hacía como un ser inferior rogando a un superior, sino como el Hijo Divino expresando amor y obediencia dentro de la Trinidad. Era una conversación eterna trasladada al escenario del tiempo. Cada oración de Jesús en los Evangelios es una ventana a esa unidad celestial. Cuando dice: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes, Juan 11:41, está mostrando que no hay distancia entre Él y el Padre. Siempre hay respuesta, porque siempre hay comunión. La oración no era un medio de comunicación interrumpida, sino la manifestación visible de una relación invisible. El Hijo sometido, no inferior. Muchos confunden la obediencia de Jesús con inferioridad, pero la Biblia enseña lo contrario. Su obediencia es la gloria del Hijo. Filipenses 2:6-8 lo explica de manera magistral, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Hijo no dejó de ser Dios, pero eligió, por amor, vivir como hombre dependiente del Padre. Su obediencia no fue debilidad, sino revelación del carácter divino. El Dios verdadero no busca poder egoísta, sino amor que se entrega. Así, cuando Jesús ora en Getsemaní, no está mostrando duda ni distancia, sino el reflejo perfecto del amor que se somete por redimirnos. Su obediencia es la imagen terrenal del amor celestial, el reflejo de la Trinidad en la tierra. Cada acto de Jesús en la tierra reflejaba la unidad celestial. Cuando sanaba, el Padre se glorificaba,
Cuando enseñaba, el Espíritu inspiraba. Cuando oraba, el cielo se revelaba. Jesús decía: no puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Eso no implica incapacidad, sino armonía divina. El Hijo y el Padre no compiten, coeparan. No hay conflicto, hay comunión perfecta. Lo que el Padre desea, el Hijo ejecuta. Lo que el Hijo habla, el Espíritu confirma. Esa es la esencia de la unidad divina. 3 personas, un solo propósito, una sola gloria. La oración de Jesús no es contradicción, es armonía celestial expresada en lenguaje humano. La gloria compartida. En Juan 17:5, Jesús ora: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Qué declaración tan sublime! Jesús recuerda la gloria eterna que compartía con el Padre antes de la creación. Esa gloria no fue perdida, solo velada bajo la carne humana. Ahora, al acercarse la cruz, pide que esa gloria se manifieste nuevamente. No está pidiendo algo nuevo, sino el retorno visible de lo eterno. Es la oración de quien sabe de dónde viene y hacia dónde va. El Hijo está regresando al seno del Padre, llevando consigo la humanidad redimida, porque esa es la meta final, que el amor que existía desde la eternidad sea compartido con los redimidos. Jesús oró para que nosotros participemos de esa misma gloria, no como dioses, sino como hijos adoptivos, reflejando la comunión eterna del cielo. El amor como esencia de la unidad. Todo en Jesús apunta a una verdad central. Dios es amor. Juan 4:8. No tiene amor, sino que es amor. Y ese amor no puede existir sin relación. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y ese amor es tan perfecto que es una persona, el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús oraba, ese amor eterno fluía visiblemente. Cada palabra era un río del corazón trinitario. Así entendemos que la oración no fue una formalidad religiosa, sino una manifestación visible de la vida interna de Dios. El amor divino no es estático, es dinámico, eterno, y Jesús lo encarnó plenamente. Cuando Él oraba, el amor del cielo se movía sobre la tierra, y cuando decía Padre nuestro, estaba invitando a la humanidad a entrar en ese círculo divino de amor eterno. Dios revelado en relación. La encarnación no fue solo un milagro biológico, fue una revelación relacional. Dios no vino simplemente a mostrarnos su poder, sino su forma de amar. El Padre envía, el Hijo obedece, el Espíritu fortalece, 3 voluntades en armonía, un solo propósito redentor. Por eso cada oración de Cristo tenía un eco eterno. Era la voz del Hijo resonando en el corazón del Padre, y la respuesta del Padre manifestándose a través del Hijo. Jesús dijo en Juan 11:42, «Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Esa frase revela todo. Su oración no era para sí mismo, sino para revelar al Padre a los hombres. Así, la oración de Jesús no fue un acto de necesidad, sino una enseñanza viva del carácter divino, dependencia, amor, comunión y propósito. Conclusión: la unión entre el Padre y el Hijo no comenzó en la tierra, ni terminará en el cielo. Es eterna, inmutable, infinita. Cuando Jesús oraba, estaba mostrando en lenguaje humano
lo que desde siempre existió en el corazón de Dios, una comunión perfecta basada en amor y obediencia. El Dios que ora no lo hace por debilidad, sino por amor. El Hijo no busca poder, busca glorificar al Padre. El Padre no busca dominio, sino glorificar al Hijo. Ambos comparten una misma gloria, un mismo propósito, una misma esencia, y lo más asombroso es que tú y yo fuimos llamados a participar de esa misma unión. Jesús oró para que nosotros también seamos uno con el Padre, como Él lo es desde la eternidad. Así, cuando el Hijo ora al Padre, no hay distancia, hay revelación, no hay división, hay amor manifestado. La oración de Cristo no fue la voz de un hombre rogando a su Dios, fue la voz de Dios abriendo su comunión eterna a toda la humanidad. ¿Por qué Jesús oró? No solo para enseñarnos a hablar con Dios, no solo para modelar humildad. Él oró porque su oración era el puente entre el cielo y la humanidad. Cada palabra que Jesús pronunció al Padre llevaba el peso de toda la creación. En sus oraciones no había repetición vacía, ni fórmulas humanas. Había vida, propósito, redención. Jesús no oraba porque necesitara fe. Él era la fuente de la fe, sino porque, al hacerse hombre, eligió depender del Padre. Y esa dependencia perfecta se convirtió en el modelo supremo de obediencia. Desde el desierto de la tentación hasta el monte del Calvario, cada oración de Cristo fue una batalla espiritual. Mientras el mundo dormía, el Hijo velaba. Mientras los hombres buscaban su propio reino, Él buscaba la voluntad del Padre. Su alma ardía con el fuego del amor divino, un amor que solo podía expresarse en comunión. Jesús oraba no desde la distancia, sino desde la intimidad eterna. Porque antes de que existiera el tiempo, el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1. Su oración no era un llamado de un ser inferior a uno superior, sino el eco humano de una relación divina que siempre existió. La oración como obediencia perfecta. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su oración fue parte de esa obediencia. Él no necesitaba que el Padre lo guiara, pero eligió ser guiado. No necesitaba consuelo, pero eligió ser consolado por el Espíritu. No necesitaba fortalecerse, pero eligió mostrar cómo se fortalece un hijo de Dios. En Getsemaní, cuando el sudor se convirtió en sangre, el universo escuchó una de las oraciones más poderosas de la historia. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En esa frase, la humanidad tembló y el cielo se conmovió. Jesús no temía la muerte, sino la separación espiritual del Padre al cargar el pecado del mundo. Aún así, no dudó. Oró porque su amor era más grande que su dolor. Oró porque el propósito eterno debía cumplirse. El Hijo que ora, el Padre que responde. Muchos se preguntan, si Jesús era Dios, ¿a quién dirigía su voz? A su propio Padre, en la unidad perfecta de la Trinidad. El Hijo ora, el Padre escucha, y el Espíritu Santo participa en comunión eterna. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El misterio del amor divino se manifiesta en esa comunicación santa. Jesús oraba porque su relación con el Padre nunca se rompió. Aunque tomó forma de siervo, la conexión celestial seguía intacta.
Era el mismo Dios hablando dentro del velo de la carne. La oración fue el idioma de la unión divina expresado en humanidad. Cuando el Hijo oraba, el cielo respondía no como un extraño, sino como un espejo eterno que reflejaba amor entre Padre e Hijo. Jesús mostraba cómo el hombre debía hablar con Dios, no desde la distancia, sino desde la confianza absoluta. Por eso dijo, yo sabía que siempre me oyes. Juan 11:42. La oración de Cristo era la respiración del reino. Mientras el mundo exhalaba pecado, Él inhalaba la voluntad del Padre. Cada palabra era una nota en la sinfonía eterna de la redención. La oración como puente de redención. Desde la caída de Adán, el hombre se desconectó de su Creador. El pecado rompió la comunión, el diálogo se volvió silencio. Pero cuando Jesús vino al mundo, el Verbo eterno volvió a hablar. Su oración restauró lo que el pecado había destruido. Él se hizo mediador, como dice Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese Jesucristo hombre fue el que oró. Su oración en la tierra abrió las puertas del cielo. Su clamor en Getsemaní selló la victoria en la cruz. Su voz entre lágrimas rescató la voz de la humanidad perdida. Cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34, estaba intercediendo no solo por los soldados que lo clavaban, sino por todas las generaciones que se habían alejado del Padre. Esa oración es el latido del Evangelio, el Hijo orando por los culpables, el justo intercediendo por los injustos. La oración como revelación del amor. En el fondo, Jesús oró porque el amor verdadero necesita comunión. Dios es amor, Juan 4:8, y el amor no existe en soledad. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y el Espíritu Santo es el vínculo perfecto entre ambos. La oración fue la expresión visible de ese amor invisible. Por eso cuando Jesús enseñó a orar, no dijo Padre mío, sino Padre nuestro, Mateo 6:9. Con esas palabras, abrió la puerta del cielo para todos nosotros. Nos invitó a entrar en la comunión que Él ya disfrutaba. La oración dejó de ser un intento humano por alcanzar a Dios y se convirtió en una participación divina en el amor eterno. Cada vez que un creyente ora, no habla solo, ora con Cristo por medio del Espíritu, al mismo Padre que escuchó en Getsemaní. Ese es el milagro de la oración cristiana. Jesús oró para que tú también pudieras hacerlo. Oró para mostrarte que hablar con Dios no es un deber, sino un privilegio celestial. Oró para que entendieras que la fuerza del reino no está en el poder humano, sino en la intimidad con el Padre. El triunfo de la oración. Cuando Jesús resucitó, su oración no terminó. Ascendió al cielo y continúa intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 lo declara con autoridad. Cristo Jesús es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él sigue orando, no desde debilidad, sino desde gloria. El Hijo que clamó en Getsemaní ahora reina y aboga. Su oración eterna mantiene abierto el camino entre Dios y el hombre. La cruz fue el altar, la oración, el incienso y la resurrección, la respuesta divina. Así entendemos el misterio. Jesús oró no porque necesitara ser escuchado, sino porque quería enseñarnos a escuchar al Padre. No oró porque fuera distinto al Padre,
sino porque quiso mostrarnos la comunión perfecta entre ellos. No oró por necesidad divina, sino por amor redentor. Reflexión final. Cada vez que leas que Jesús oró, no pienses en debilidad, piensa en propósito. No veas un hombre rogando al cielo, ve a Dios hablando desde la carne para salvarte. El misterio no es que Jesús orara, el misterio es que Dios quiso orar como hombre para que el hombre pudiera hablar con Dios otra vez. La oración de Jesús fue el lenguaje del amor eterno expresado en humanidad. Fue el susurro del cielo que rompió el silencio del pecado. Fue la voz de aquel que, siendo Dios, se hizo hombre para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Y ahora cuando tú oras, no oras solo, oras en Cristo, con Cristo y por Cristo, el mismo que dijo: Padre, glorifica tu nombre. Juan 12:28. Hoy glorifica al Padre a través de tus palabras, cuando tu corazón se une al suyo en oración. Así que la próxima vez que te preguntes, ¿por qué Jesús oró a Dios si Él es el mismo Dios encarnado? Recuerda esto, porque la oración no fue signo de inferioridad, sino de amor absoluto. Fue la manera en que el Dios eterno enseñó al hombre a regresar al hogar del Padre.